Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5. Para acá, ¿verdad? Ahora aquí con Vale, ¿sí? Muy bien, Vale. Entonces ahora este va a ser nuestro frente. Muy bien, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 5. ¿Ya están ahí? ¿Ya está ahí? ¿Ya está en la pantalla? ¿Lo pueden poner en la pantalla, Linet? Muy bien. Pero tú, este es Pablo, el apóstol Pablo escribe algunas cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo, Tito, la carta a Filemón. Son cartas pastorales, son cartas de un corazón de pastor escribiéndoselas a alguien que considera su oveja, su discípulo, su colaborador, alguien que está en el mismo escalón que él, alguien que está en el mismo juego que él. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto: tú sé sobrio en todo. Dile al que está a tu lado, sé sobrio en todo. ¿Qué significa esa sobriedad? Significa mantener un equilibrio, un estándar. Tú y yo tenemos, dile al que está a tu lado, no te puedes dar ciertos lujos. Hay gente que se los puede dar, hay personas que se los pueden dar, me atrevo a decir que hay cristianos que se los pueden dar, pero aquellos que amamos el regreso de Cristo, hay ciertos lujos que no podemos darnos, hay ciertas cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, porque nuestra responsabilidad es mantenernos sobrios, y no sobrios en algunas cosas, no sobrios en algunos momentos, sino sobrios en todo. Mantener un estilo de vida ecuánime, un estilo de vida coherente con la vida a la que Dios nos está llamando a vivir. ¿Ok? Eso significa ser sobrio. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dices: tú sé sobrio en todo, no solamente en algunas cosas, sé sobrio en todo, que tu vida coincida con lo que estás haciendo. Y luego le dice: soporta las aflicciones. Dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Porque a lo mejor el que está a tu lado es tu aflicción, ¿ah? La aflicción se ve de muchas maneras. Algunos pensamos que solamente es una opresión diabólica. ¡Ah, el diablo! No, no. A lo mejor Dios está usando el que está sentado a tu lado para afilarte, y eso se ve como una aflicción. A lo mejor hay circunstancias económicas, hay una enfermedad, hay una situación familiar, y todas esas cosas Dios las está usando para enseñarnos que hay algo de lo que no podemos escapar, y es de las aflicciones. Dile al que está a tu lado: no vas a escapar de las aflicciones. No hay manera de que te libres de las aflicciones. Ahora, la promesa de Dios no es librarnos, no es hacernos evitar las aflicciones. No he encontrado, hasta, si alguien lo encontró, por favor hágamelo saber, pero hasta el momento yo no he encontrado un versículo en la Biblia que me diga que no vamos a pasar por aflicciones. Pero sí he encontrado varios versículos que nos dicen que Él está con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Que aunque transitemos por un valle de sombra de muerte, no temerá nuestro corazón, porque Él estará con nosotros. Que aunque las aguas suban y nos quieran ahogar, no tendremos miedo, porque Él estará con nosotros. Que aunque el fuego arda 7 veces como el horno de Daniel, Él estará con nosotros. Entonces la instrucción de Pablo a Timoteo es: sé sobrio y luego soporta las aflicciones. Dile al que está a tu lado: sopórtame. Y yo se lo quiero decir a usted: le soporto. Pero luego Pablo le sigue diciendo, y parece que las instrucciones, todo esto es el mismo contexto del versículo que hemos usado para hablar de amar su venida, para hablar de aquel que está esperando una corona, una recompensa que es para aquellos que aman su venida. Es el mismo contexto. Pablo está dando las mismas instrucciones. Dentro de esa instrucción de amar el regreso de Cristo está esta instrucción. Y luego Pablo le dice: haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Yo quiero preguntarle algo: ¿a cuántos de ustedes los evangelizaron? Puedes levantar tu mano si alguien te evangelizó. Alguien te predicó de Jesús, alguien te habló de Jesús, te llevó a los pies de Cristo, se tomó el tiempo de sentarse contigo, aunque tenías tu cara de tortilla tiesa.
secas, te compartió el evangelio, te habló del amor de Dios y tú tenías tu corazón duro como una piedra, así como bolillo, ¿verdad? Tieso, así. Y aún así se sentó contigo, tomó el tiempo y te evangelizó. ¿A cuántos les pasó eso? ¿A cuántos les pasó eso? ¿Sí? Muy bien. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y luego la gramática tiene sentido porque el texto le pone una coma y luego le dice, cumple tu ministerio. Entonces di conmigo, hacer obra de evangelismo puede no ser mi ministerio, pero sí es mi responsabilidad. No, 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 no. No, es que el evangelismo es para los evangelistas. No, 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 no. Pablo le está diciendo a Timoteo, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo y si tienes un ministerio, cúmplelo. Son cuatro instrucciones. Son cuatro instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Y dentro de esas instrucciones está el hacer obra de evangelismo. Entonces, el asunto de amar su venida está incompleto si tú y yo no salimos de nuestra comodidad para decirle al mundo que el rey está viniendo. Todo lo que hacemos, cantar, adorar, decir que Él es digno, que ruge el león y ver y contemplar la belleza que hay en su rostro y el fuego de sus ojos, no tendría ningún sentido si tú y yo nos quedamos encerrados en cuatro paredes y no le decimos a alguien que Jesús está volviendo. Entonces, la misión de la iglesia es anunciar el evangelio. Entonces, amar su venida nos impulsa a hacer algo hasta que Él vuelva. Mira, habrá un día, todavía no, pero habrá un día en el que el cielo se va a abrir. Una última final trompeta sonará. Y aquel que está sentado a la diestra del Padre se va a poner de pie y todo ojo le verá. Toda lengua dirá, Él es el Señor. Los que lo traspasaron llorarán y se afligirán. Y eso va a provocar que toda rodilla se doble delante de Él. Y cuando llegue ese día, tú y yo no tendremos necesidad de decir, Él es el Señor, porque todo ojo le verá. Pero hasta que Él vuelva, dilo conmigo, hasta que Él vuelva, mi responsabilidad es hacer obra de evangelista. Mateo capítulo 9, versos 35 y 36. Yo estoy desafiado con esto, le tengo que ser honesto, estoy incómodo con esto, porque ahorita va a entender un poquito más, pero es un asunto incómodo, pero creo con todo mi ser que es Dios hablándonos, que es Dios a lo largo de estos últimos años ha fortalecido nuestra iglesia, ha firmado nuestra casa, hemos crecido en la oración, hemos crecido en la comunión, hemos crecido en las oraciones, en la comunión, en el partimiento del pan, hemos crecido en la doctrina de los apóstoles, ahora entendemos un poco más, hemos crecido en todo eso, pero no podemos tener tres patas fuertes y una flaca. Tenemos que ser una iglesia que camina fuerte y que tiene fuerte todas sus áreas. Porque si no, tarde o temprano el peso va a aumentar y la pata que no esté fuerte se va a quebrar. Y todo lo bueno que hemos hecho se puede caer. Entonces creo que es Dios quien nos está incomodando a fortalecer un área de la iglesia, de nuestra familia. No estoy hablando de la iglesia del mundo. Esta predicación no es para la iglesia que está a 3 cuadras, no es para la iglesia que está del otro lado de la ciudad, es para nosotros como familia.
Este mensaje es para nosotros como familia, para mí como pastor y para usted como parte de esta familia. Mateo 9, versos 35 y 36. Dice: recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Para Jesús, estoy convencido que para Jesús no fue suficiente la predicación del evangelio y no fue suficiente la sanidad de los enfermos. Para Jesús había algo más que era necesario, y era resolver el conflicto de ver a un montón desamparados y dispersos. Ver a un montón con la necesidad de ser pastoreados, de ser cuidados, de ser amados, de ser abrazados. Por eso estoy convencido que el verso 36 de Mateo 9 abre una ventana para que usted y yo podamos ver el corazón de Jesús. Jesús predicaba, Jesús sanaba enfermos, Jesús liberaba endemoniados, pero Jesús tenía una carga por los perdidos. El corazón de Jesús ardía y sigue ardiendo hasta el día de hoy por aquel que está perdido. ¿A cuántos les gustaría ser cada vez más como Cristo? Parecerse más a Cristo. Usted no se tiene que parecer a mí, yo estoy persiguiendo a Jesús. Persigamos a Jesús juntos. Parezcámonos a Cristo, y parecernos a Cristo, parecernos cada día más a Cristo, tiene que desarrollar en nuestro corazón una pasión por aquel que todavía no conoce a Jesús. Tiene que despertar eso en nosotros. Por eso el corazón, este mensaje la instrucción de Pablo a sobra de evangelista, tiene que hacer arder nuestro corazón por aquellos que están lejos de casa, por aquellos que todavía no están sentados en la mesa, por aquellos que todavía no conocen y no saben que tienen un Padre que los ama con un amor eterno e inagotable. Lucas capítulo 19 verso 10 dice: pero el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 9 revela el corazón de Jesús y nos hace ver que lo movía y lo que lo hacía, literalmente dejarlo todo. Porque si tú sigues leyendo Mateo 9, 35, 36 en adelante, Jesús deja todo. Está el avivamiento con todo, están los milagros sucediendo con todo. La gente está, multitudes están amontonadas escuchando el mensaje de Jesús. Y Jesús deja todo y se va a orar. Pasa la noche orando. Y está orando, no porque el avivamiento no está satisfaciendo su corazón. Está orando porque hay un montón de gente que está desamparada y dispersa, y las manos no le alcanzan para cuidarlos a todos. Y a eso la Biblia lo llama compasión. Y la compasión en su definición, en una definición que a ti y a mí nos puede servir, es amar desde las entrañas. Amar desde aquí adentro. Se creía que las emociones del ser humano estaban en las entrañas, en lo profundo, aquí en el estómago, aquí adentro. Era algo que estaba tan profundo. Y Jesús está diciendo: los amo desde aquí adentro. Y los amo tan profundamente que no estoy conforme con la situación que viven. ¿Alguien ama así a alguien? Yo amo así a mi esposa y amo así a mis hijas. Las amo desde mis entrañas. Y eso me mueve a hacer cosas que ninguna otra persona tendría el valor de hacer. Ahora, compasión no es lástima. Algunos de nosotros caminamos por lástima. Vemos al pobre señor ahí en el semáforo
pidiendo dinero y dice, ay, le voy a dar una moneda. Y a veces hacemos eso para calmar nuestra conciencia porque no hemos ayudado a nadie. Y le damos una moneda porque nosotros estamos tomando una coca o un electrolito o un agua y el pobre señor está en el sol y no sentimos compasión, sentimos lástima de la condición en la que vive. Pero escúcheme bien, lástima y compasión no son lo mismo. La lástima no te hace dejar lo que estás haciendo para llevar la carga del otro. La compasión sí. La compasión sí te hace dejar tu comodidad para cargar lo que otros están cargando. La compasión alivia las cargas. Hacer obra de evangelista nos convierte en las manos y los pies de Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos impulsa a ir hacia una persona que necesita a Jesús. Y con nuestras manos, con nuestros pies, poder manifestar a Dios mismo para la salvación de estas personas a través de la predicación del evangelio. A Dios le plació alcanzar a la gente por medio de la locura de la predicación, no por medio de la locura de tu testimonio. No. ¿Alguien ha escuchado esa frase que dice, vamos a predicar el evangelio y si es necesario hablamos? No. El evangelio el evangelio se vive, por supuesto que se vive, pero la instrucción es que el evangelio tiene que ser predicado. El evangelio tiene que ser anunciado. El evangelio tiene que ser expuesto. Y el evangelio, yo se lo he dicho en otras ocasiones, es la mejor noticia que tenemos, Sergio. El evangelio es la mejor noticia que tenemos. El evangelio no es la ubicación de Iglesia Restauración Cancún. El evangelio es la mejor noticia que tenemos, y la mejor noticia que tenemos es que Dios se hizo hombre, caminó entre nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados para reconciliarnos con Dios y ahora hacernos parte de su familia. La mejor noticia que tenemos. Mire, se hizo un estudio y el estudio determinó que todos los cristianos quieren compartir su fe, pero pocos lo han hecho en los últimos 6 meses. El estudio hizo una encuesta y la encuesta la hizo sobre un 100% de personas, y el 50% de las personas dijo que no había compartido su fe en los últimos 6 meses. Pero el 100% de las personas quieren compartir su fe. Entonces tú y yo vamos a ser parte de una estadística, pero yo decido de cuál. Dentro de ese 100% yo voy a estar en una estadística. Voy a estar dentro de los que no ha compartido su fe en 6 meses, o de los que sí ha compartido su fe en 6 meses. ¿Sabe cómo llamó el estudio a esto? Individualismo radical. Hace algunos años el mal del siglo XXI era la ansiedad. Y a esa ansiedad se le sumó la depresión. Y entonces ahora era ansiedad y depresión los males del siglo XXI. Pero el siglo no ha terminado, entonces los males pueden cambiar. Y como el siglo sigue avanzando, el mal que ahora está atormentando a nuestra generación lo llaman individualismo radical. ¿Qué significa eso? Que el ser humano solo piensa en él y no le importa a nadie más. Entonces eso se metió a los cristianos, a ese 50% de cristianos que en 6 meses no ha compartido su fe con nadie, pero por dentro quiere. No, a mí me encantaría predicarle, pero no sé qué decirle, pastor. ¿Qué le voy a decir? Venga usted para que le predique. Le voy a traer a mi tía para que usted le predique. Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero que busques el capítulo 6 y el capítulo 7 y te los dejo de tarea. Léelos de tarea en tu casa. Segunda de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7.
Te cuento un poquito. Siria está sitiando a Samaria, está cerrando las fuentes de alimento para Samaria. Samaria está encerrado, pero lo interesante de esta historia es que en Samaria hay un hombre que escucha la voz de Dios y es el profeta Eliseo. El sucesor de Elías está del lado de Samaria. Y Eliseo ora a Dios y Dios le dice: yo los voy a sacar de ahí, yo los voy a respaldar, yo los voy a librar. No van a tener ningún problema, no se asusten, yo voy a confundir a los sirios. Pero en medio de esos días se levanta un quebranto como nunca había habido en la tierra. Era tan complicado el asunto de tener para los samaritanos, de tener a los sirios en la puerta de su casa. Era tan complicado que las mujeres samaritanas comenzaron a comerse a sus hijos. Era una cosa que no se había visto nunca antes y estaba sucediendo ahí. Y en esos días había 4 leprosos. Estos leprosos obviamente no vivían dentro de la ciudad por causa de la ley. Tenían que vivir fuera de la ciudad. Entonces estos ya se consideraban muertos. Estos 4 leprosos estaban muertos. Ellos no tenían esperanza. Ya estamos muertos, estamos leprosos. La lepra no se quita, no nos dejan entrar. Si alguien nos toca se muere. Es inmundo como nosotros, lo van a tener que sacar. Bueno, entonces si vamos a morir, pues vamos a morir como valientes. Y se les ocurre la brillante idea de irse a meter al campamento sirio. Y Dios utiliza esos leprosos para confundir al ejército sirio, porque cuando ellos comienzan a venir, los sirios comienzan a escuchar como si un ejército innumerable viniera contra ellos y comienzan a confundirse y comienzan a correr, a huir. Huyen tan rápido que dejan todas las cosas en el campamento. Imagínate los leprosos. Cuando llegan, ¡oh, aleluya! Y los sirios: huye, venado. Entonces, el versículo 7, capítulo 7, versos 8 y 9, dice esto. Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 8 y 9. Si me ayuda, producción. Ahí está. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y póngale una pausa ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos en alguna temporada de nuestra vida como leprosos? No tuvimos lepra, no nos ha dado lepra, pero probablemente sin Cristo vivíamos como leprosos, muertos, condenados, sin acceso a ningún tipo de bendición. Es más, Pablo lo eleva y dice que estábamos ajenos, sin Cristo estábamos ajenos a todas las promesas de Dios. Éramos como los leprosos. Y probablemente nos tocó ser como estos leprosos también, en el sentido de que llegamos a un lugar y encontramos comida, encontramos vestido, encontramos bendición, encontramos crecimiento, encontramos prosperidad, encontramos mejora, encontramos nuestra vida llena de abundancia, porque la vida que Dios tiene para nosotros es una vida plena y en abundancia para que vivamos bien. Él nos da, es un don de Dios disfrutar todas las cosas que Dios nos da. Entonces estamos ahora bien, pero ¿sabe cuál es el problema? Que a lo mejor estamos haciendo lo mismo que los leprosos, escondiéndolo. Estos 4 hombres comieron, bebieron, se vistieron, agarraron oro, agarraron plata y lo metieron debajo de algún lugar y lo escondieron. Esto es nuestro, nadie nos los va a quitar, pero tampoco lo quiero compartir con nadie. Es mío, mi precioso. Pero mira el verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien.
El puente entre el verso 8 y el verso 9 es compasión. El puente que une el verso 8 y el verso 9 es la compasión. Es el entender que hay gente que necesita lo que nosotros tenemos. Que no es justo, dile al que está a tu lado, no es justo que solamente tú disfrutes lo que es para todos. No es justo. Y la compasión te mueve. La compasión te hace salir de tu comodidad y decir, no me parece bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Están leprosos. Los van a ver en la calle, los van a apedrear. Pero no les importa porque ellos quieren compartir lo que han recibido, lo bueno que ahora tienen. Hoy es día de buena nueva. Hoy es día de buenas noticias. ¿Sí o no? El evangelio son buenas noticias. Hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. No es justo. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva casa del rey. No se querían meter a la ciudad. Estos estaban locos. Estos no iban a entrar a la ciudad. Estos iban a entrar a la casa del rey. Estos estaban tirándole bien alto. O sea, quién sabe si iban a llegar a la puerta de la ciudad. Pero era tanto el deseo de compartir lo bueno que ahora tenían que no les estaba importando arriesgar la vida. Un teólogo hace muchos años dijo esto. No sé si lo quieras anotar, publicarlo en Facebook, mandarlo en un WhatsApp a alguien, no sé. Pero un teólogo hace muchos años dijo: somos unos hambrientos diciendo a otros hambrientos, ¿dónde hay pan? ¿Cuántos han hallado el pan de vida? Cristo Jesús es el pan de vida. ¿Alguien ha hallado el pan de vida? ¿Alguien ha comido del pan de vida? Eso ha saciado nuestra hambre. Pero allá afuera hay un montón de hambrientos. Hay un montón de hambrientos que están comiendo otra cosa que no les sacia. Están comiendo otro pan que les engorda pero no les sacia. Están comiendo otro pan que les distrae pero no les hace crecer. Están comiendo un pan que a lo mejor les sabe bien pero no les llena la vida de plenitud. Pero tú y yo tenemos un pan de vida, el pan que ha descendido del cielo, Cristo Jesús. Él es el pan de vida y tú y yo hemos hallado pan. Entonces, oigan, bola de hambrientos, vamos a decirle a los hambrientos, ¿dónde hay pan? Eso es el evangelio. Un hambriento que ha hallado saciedad para su hambre, diciéndole a otro, no tienes que buscar en ningún otro lugar, yo te voy a llevar al pan de vida. Hay un pan que sacia tu hambre para siempre. Eso es compasión. Compasión alivia las cargas. Algunos de nosotros probablemente nos dolemos, pero solo nos duele lo que nos pasa a nosotros. Y probablemente nos vemos como la historia de Lucas capítulo 10, verso 37. El buen samaritano que está tirado en el suelo, robado. Le han robado a este hombre, le han robado, lo han golpeado, lo han lastimado, lo han dejado ahí. Y los dos primeros que pasan son un sacerdote y un levita, hombres que servían en el templo, pero que habían dejado de dolerse por la condición de la humanidad, por la condición de otros. Pero de pronto aparece un hombre, un buen samaritano, que lo cuida,
se acerca, lo venda, lo llena de aceite. No solamente eso, sino que lo lleva a un lugar, y en el lugar está tan comprometido con el hombre que acaba de rescatar, que al del mesón le dice: todo lo que gastes en él, cuando yo vuelva te lo pagaré. Dile al que está a tu lado: todo lo que haces por alguien en compasión, cuando él vuelva tendrá su recompensa. No en lástima, ay, le di una moneda al cieguito del semáforo, a la mesticita que trae su bebé en la espalda. Hacemos caridad y limosna y lo que quiera, está bien. Pero si la compasión no te mueve a aliviar la carga de alguien, probablemente no nos está doliendo lo que le está doliendo al Padre. Jesús hacía evangelismo y funcionaba en este ministerio de evangelista y en esta obra de evangelista, no desde la posición de Dios, de necesitan conocerme porque yo soy el único Dios. No, 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 no. Él lo hacía desde una posición de reconciliación. Él los veía lejos, sabía que eran hijos que estaban lejos, sabía que eran propiedad del Padre que estaban lejos, y su responsabilidad era reconciliarlos. Él había venido al mundo para recuperar lo que se había perdido, para salvar lo que se había perdido. Entonces su responsabilidad era decirle al mundo: hay una reconciliación, puedes dejar de vivir allá lejos, puedes vivir ahora cerca. Pablo escribe esto en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19. Dice esto: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿cuál será mi ministerio? Tu ministerio es reconciliación. Tu ministerio tiene un nombre y es el ministerio de la reconciliación. Nuestra responsabilidad es decirle al mundo que Cristo pagó por sus pecados y que ahora se pueden reconciliar con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. Dilo conmigo: me lo encargó a mí. La palabra de reconciliación. No es labor de un ángel. Ay, vamos a orar para que se le aparezca un ángel en su cuarto y crea. No, no, no. Claro que el ángel vaya porque tú no quieres ir. Vamos a orar para que se le aparezca Jesús como a los musulmanes del Medio Oriente. Claro, porque si Jesús aparece lo va a convencer. Pero si tú te sales de tu comodidad, probablemente te va a preguntar: ¿tú estás viviendo sobrio? Mire qué significa reconciliar. Re es un prefijo que habla de repetición, de intensificación. Conciliar tiene que ver con unir, con armonizar, con alinear. Entonces nuestra responsabilidad es intensamente decirle a la gente que Dios se quiere unir a ellos. No hacemos obra de evangelista. Dígalo conmigo, dígalo bien fuerte. No hacemos obra de evangelista para hacer crecer la iglesia. Hacemos obra de evangelista para reconciliar al mundo con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Vamos a las calles, vamos a los hospitales, vamos a la cárcel, vamos. Claro, reparta, vamos a llenar la iglesia, vamos a hacer una campaña de evangelismo para que la iglesia se llene. No, 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 yo no quiero que la iglesia se llene porque la iglesia se llena, los tengo que soportar a todos. Y está pesado.
Pero si vamos por el mundo, por los hospitales, por las cárceles, por las calles, reconciliándolos con Dios, Él es el buen pastor. Él es el pastor que provoca que nada nos falte. Claro, los integraremos a la familia, por supuesto, porque Dios hace habitar a los huérfanos en familia. Y esta es una familia, esta es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Pero el objetivo de nuestro corazón no es hacer crecer la iglesia. El objetivo de nuestro corazón es reconciliar al mundo con Dios. Intensamente decirle al mundo que Dios quiere unirse a ellos. Lucas capítulo 15 habla de tres cosas. Jesús utilizando una parábola para describir el corazón del Padre, para describir la condición del mundo y para revelar lo que sucede en el cielo. Lucas capítulo 15, verso 1. ¿Puedes poner el verso 1, Liné, por favor? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes estaban cerca de Jesús? Publicanos y pecadores. Estaba un montón de gente. Verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Verso 3. Entonces le refirió esta parábola diciendo: está la multitud, hay un montón de gente, pecadores, publicanos, escribas, fariseos, los publicanos y los pecadores con hambre, los hambrientos hallando pan y los saciados rechazando el pan. ¿Alguna vez te has sentado en una mesa sin hambre? Yo ni no. Dale. Pobrecito. ¿Alguna vez te has sentado en una mesa sin hambre? Imagínate ahora que preparas ese mole que me gusta, esos platanitos rellenos de frijol. Y que ahora se esfuerza, se levanta temprano, cosecha el plátano, mueve el frijol hasta que queda duro así con manteca y raya el queso. Y de pronto llego a su casa, le digo: ahora no tengo hambre. ¿Qué provoca eso en el corazón? Probablemente pasen dos cosas. O ahora me lo ponga en un topper para que me lo lleve porque me ama, o nunca más me vuelve a invitar. Exactamente lo mismo que está pasando con los fariseos y los escribas. Están tan saciados de su religión que tienen el pan frente a ellos y no tienen hambre. Pero tienes a los publicanos y los pecadores muriéndose de hambre, comiendo de Jesús todos los días. Y entonces, frente a este grupo de personas, Jesús habla una parábola. Y en la parábola hace tres parábolas de esta historia. Y habla de una oveja que se pierde, habla de una moneda que se pierde y habla de un hijo que se pierde. ¿Cuál es el común denominador de estas tres cosas? Están perdidos. Pero hay otro común denominador dentro de esta historia, y es que hay alguien buscando al perdido. La oveja se pierde y hay alguien que deja las 99 y va en busca de la perdida. Jesús está revelando el corazón del Padre. Está diciéndole a los escribas, de los fariseos: ustedes no dejan nada, pero yo dejé todo para buscar al que estaba perdido. Habla de una moneda que se pierde y hay una mujer que se dispone a limpiar toda la casa para encontrar la moneda. Está perdida en la casa. Muchos de nosotros podemos estar en la casa y perdidos en la casa, pero habemos hombres y mujeres dispuestos a encontrarte, que no vamos a dejar de mover las cosas hasta que encontremos dónde estás. Pero hay un hijo que se pierde también.
Y hay un padre que sale todos los días. Todos los días. Yo me lo imagino parándose en la puerta de su casa, con las manos en la bolsa, a lo mejor volteando para el camino. Los empleados, los otros sirvientes de la casa venían con una silla y le traían una silla. Y él probablemente decía, no me voy a sentar porque si llega, no quiero que nada me estorbe. Y a lo mejor aquí sentado, ay, me voy a acomodar. Se quedaba parado y de pronto un día, los que estábamos lejos, volvimos. Y el padre no dijo, vaya, ya era hora. Ya me cansé de estar acá parado. Me duelen los pies. El padre corre. El hijo había preparado todo su speech para justificarse, para pedir perdón. Y el padre no le deja hablar nada. Lo besa, le cambia la ropa, le pone un anillo, le cambia el calzado, le dice, siéntate a mi mesa. Este es tu lugar. Para todo perdido, siempre hay alguien dispuesto a encontrar. Que Dios despierte en Iglesia Restauración hombres y mujeres dispuestos a encontrar. Dispuestos a encontrar a la oveja perdida. Dispuestos a encontrar la moneda perdida. Dispuestos a correr a besar al hijo perdido. Y luego Jesús termina diciendo acerca de los pecadores cuando se arrepienten. ¿Alguien se acuerda que dice Jesús acerca de los pecadores cuando se arrepienten? Fiesta en el cielo. ¿Te imaginas esos 3 años y medio de ministerio de Jesús? Eso fue una pachanga todo el tiempo en el cielo. Una fiesta todos los días, porque predicaba y se arrepentían, y se predicaba y se arrepentían, y se convertían y le entregaban su vida, y lo seguían, y las multitudes y crecían y crecían. Era una fiesta tremenda. Oiga, pero si hay fiesta por el arrepentimiento, probablemente hay luto por la separación. Y solamente cuando tú y yo comprendemos el dolor que provoca a un padre tener lejos a sus hijos, estaremos dispuestos a hacer algo para sanar ese dolor. Y Jesús está viendo a las multitudes y las está viendo bendecidas, Él les está viendo llenas de cosas y las está viendo sanas, libres y todo. Y así viéndolas, aún así viéndolas, el corazón comienza a latir, le comienza a arder, comienza a quebrantarse y comienza a decir, no, esto no es suficiente. La bendición para ellos no es suficiente, estar sano no es suficiente. Les falta algo, que alguien los abrace. Que alguien esté dispuesto a aliviar sus cargas. Necesitamos hacer evangelismo con un corazón correcto. Es peligroso si lo hacemos con un corazón incorrecto. No es un asunto de números, es un asunto de reconciliación. No es un asunto de hacer crecer la iglesia. Es un asunto de llenar la mesa. Filipenses capítulo 1 versos 12 al 18. Pablo dice esto y habla del corazón. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dile al que está a tu lado, al evangelio le conviene que te pasen cosas. Ay, Señor, líbrame del mal. No. Al evangelio le conviene, al progreso del evangelio le conviene que a ti y a mí nos pasen cosas de tal manera, dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Escúcheme bien, anima y fortalece más a alguien que permanece en los días difíciles que alguien que siempre le va bien.
Si usted solamente está buscando al que nunca le pasa nada, ay, yo quiero ser como ese, como Moy, que nunca tiene problemas. Estoy profetizando, Moy. No, yo quiero ser, ay, es que a mí Dios me dijo que todo iba a estar bien. No, 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 no todo va a estar bien. Dile al que está a tu lado, no todo va a estar bien. Y algunos días va a estar más mal que nunca. Pero lo que afirma y fortalece a la iglesia, cuando los hermanos permanecen, cuando lo más fácil es renunciar. Usted puede, te lo recomiendo, consígalo, probablemente esté en internet. Hay un libro que se llama La voz de los mártires. Oh, testimonios de gente que no vive en Latinoamérica, que vive en Medio Oriente, en Asia, y son perseguidos, mutilados, asesinados, presionados para negar su fe, y permanecen. Pablo está diciendo esto. Hay gente que ve lo que me pasa y en lugar de desanimarse, son provocados a predicar. Es una locura. Algunos a la verdad, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Probablemente Pablo está haciendo referencia a los hijos de Esceva, los judíos ambulantes, exorcistas ambulantes, que decían: los conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que imitaban lo que sucedía a través de Pablo. Y Pablo está diciendo: hay algunos que predican a Cristo por envidia o contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos, los primeros, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor. Dile al que está a tu lado: si vas a predicar, que sea por amor. Si le vas a predicar a alguien, que sea porque lo amas entrañablemente, porque eres movido a compasión, porque estás dispuesto a que Dios te use para aliviar algunas cargas que ellos no pueden cargar. Sentarnos a la mesa con Jesús te enamora. Ver esos ojos que son como llamas de fuego. Sentarte a la mesa con Jesús hace arder tu corazón. Te enamora, te apasiona, te despierta. Pero es inevitable que por causa de ese amor, es inevitable que por causa de ese amor, tú y yo no seamos enviados a hablar de ese amor. Seríamos como esos leprosos que esconden lo bueno que han encontrado, pero la compasión crea ese puente que nos hace darnos cuenta: no está bien, no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de gozo, es un día de alegría, es un día de esta bendición. No es para nosotros. Esta bendición, dígalo conmigo, esta bendición alcanza para todos. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo sabrán si no hay nadie que les predique? Sentarnos a la mesa con Jesús nos enamora, pero somos enviados por amor. Filipenses capítulo 2, voy terminando. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Quiero que veas cómo se ve el corazón de Jesús. Porque Pablo le dice: haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Pero el evangelismo no está en las obras. El evangelismo está en el corazón. No puedo hacer algo si primero ser alguien. Dile al que está a tu lado que Dios despierte en ti
al evangelista que llevas dentro. Si Dios nos despierta, si Dios nos despierta a eso, tendremos que comprar sillas cada semana. Tendremos que abrir grupos cada mes. Tendremos que tener otra reunión antes de que termine el año. No porque nuestra motivación sea hacer crecer la iglesia, sea tener la iglesia más grande de la ciudad. No porque nuestra motivación sea ser los mejores, los más numerosos, ser una multitud. No. Sino porque el deseo más grande de nuestro corazón es reconciliar al mundo con Dios. Es decirles, ahora estás lejos, pero a través de Cristo Jesús puedes estar cerca. Ahora estás sin familia, pero hay una mesa para ti. Ahora no tienes amigos, pero hay un lugar donde Dios te hará conocer a tus amigos. Hoy no tienes hermanos, pero hay un lugar donde Dios va a usar para presentarte a tus hermanos. Quiero que veas el corazón. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en mí, dilo, en mí. El pasaje dice haya pues en vosotros, pero este es Pablo escribiéndole y ahora somos tú y yo leyéndolo. Haya pues en mí este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La primera característica del corazón que nos debe mover a hacer evangelismo: amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 10 es de mis pasajes favoritos. En esto consiste el amor. Juan está escribiendo el primero de sus últimas 3 cartas. Ya escribió Apocalipsis. Está escribiendo los libros de en medio, las cartas de en medio, para luego escribir el Evangelio de Juan. Y Juan define al amor. Pablo lo hace en 1 Corintios 13 y habla de que el amor es sufrido, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece. Pero Juan lo eleva a un nivel mayor. Y Juan dice, 1 de Juan capítulo 4 verso 10: en esto consiste el amor. 2 puntos. Juan va a definir el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe qué hace el amor? Da el primer paso. Tú y yo estábamos lejos. Tú y yo no estábamos buscando a Dios. Yo estaba perdido y Dios me encontró. Yo encontré a Dios. No, espérate. El perdido no era Dios, el perdido eras tú. Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Él dio el primer paso. Él preparó a su Hijo. Él dio a su Hijo para reconciliarnos. Él amó, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio el primer paso. Él dijo, están lejos, no pueden permanecer lejos. ¿Qué hay que hacer? Hay que reconciliarnos. ¿Cómo lo hacemos? Solamente a través de la sangre de mi Hijo, a través de la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Una sangre perfecta, un Cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación. Entonces Él lo dio para que entonces tú y yo podamos recibir y disfrutar el amor. Tú y yo no amamos a Dios porque queremos amar a Dios. Tú y yo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él se dio. No podemos llevar a otros a una completa reconciliación con Dios cuando no operamos desde el amor. Si vamos a ir al hospital, no vamos a ir al hospital para que la iglesia crezca. No vamos a ir al hospital para repartir folletos. Vamos a ir al hospital porque amamos al que está en el hospital. No vamos a ir a la cárcel para tener un ministerio en la cárcel. Vamos a ir a la cárcel porque amamos al que está en la cárcel, porque Dios lo amó.
Vamos a ayudar a los pobres, no porque son pobres. Vamos a ayudar a los pobres porque los amamos. Vamos a ayudar al perdido, no porque está perdido, sino porque lo amamos. Y es el amor lo que nos mueve. Es el amor lo que nos impulsa. Es el amor lo que nos constriñe. Marcos capítulo 1, verso 40. Habla de una historia de un hombre intocable. Literalmente intocable. Un leproso que corre a los pies de Jesús y se pone de rodillas y tiene a Jesús enfrente y está enfermo, está lleno de lepra. Jesús es un rabino, es un judío, no puede tocarlo, no debe tocarlo. Pero Jesús no solamente lo sana, Jesús lo toca. ¿Te imaginas el corazón de ese leproso? Cuando se sabe intocable, cuando se sabe rechazado, menospreciado, ignorado, y de pronto las manos más perfectas que han caminado sobre esta tierra están en su mejilla. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es que Jesús ponga sus manos sobre ti? Por eso, Irving, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero pastor, yo crecí en la iglesia, ¿qué me va a perdonar? Probablemente, Yami. La cosa está en que los que viven en el mundo, Alfred, están conscientes de su quebranto y de su necesidad. Pero los que están adentro probablemente no están conscientes. Pero tanto está quebrantado el que está afuera como el que está adentro. Tanto necesitan el toque de Jesús los de afuera como los que estamos adentro. Es el amor lo que pone las manos de Jesús sobre este leproso. Inmediatamente es sanado. ¿Cómo se ve el corazón de alguien que hace obra de evangelismo? Se ve lleno de amor. Opera desde el amor. Porque su amor nos hace vencer la apatía hacia otros. Ay, no, ¿cómo le voy a predicar? Ay, no. ¿Lo amas? ¿Cuántos tienen un familiar que no conoce a Jesús? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sabes por qué no les hemos predicado probablemente? Porque no los amamos lo suficiente. Les decimos que los amamos. No, 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 yo lo amo. Yo lo amo, sí, yo lo amo. No, no, no. Tu amor, ¿sabes cómo se va a expresar tu amor por ellos? Que agarres el teléfono y le digas, necesitas conocer a Jesús. Necesitas reconciliarte con Dios. Probablemente te cuelgue, probablemente no te escuche, o probablemente te diga, gracias. No sabes cómo necesitaba escuchar eso. Pero ¿cómo sabrán si no hay una iglesia que opera desde el amor? Segunda cosa, y con esto voy a terminar. Se despojó, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este despojo de Jesús fue la renuncia a todo privilegio divino. Su despojo nos hace vencer al enemigo de la comodidad. Estamos cómodos a lo mejor. Estamos cómodos, usted se levanta temprano,
Ya estás sirviendo en la iglesia, ya vas a un grupo, ya lees la Biblia, ya la más o menos entiendes, ya hiciste mi primer día con Jesús, ya tomaste el búnker, ya tomaste cultura de la casa, vas a venir a la noche de adoración con Felipe Santos, te sabes la canción Maranata, ahora ven. A lo mejor estás cómodo, pero cuando entiendes que Jesús se despojó para venir, un peso se pone sobre nuestros hombros y ahora es nuestra responsabilidad despojarnos para ir. Pero, pastor, ¿y si no me oye? ¿Cómo lo sabes? ¿Y si no me abre? ¿Cómo lo sabes? ¿Y si no me escucha? ¿Cómo lo sabes? ¿Y si no quiere? ¿Cómo lo sabes? Si tu intención y la mía es hacerlos parte de una organización religiosa, vamos a fracasar. Si la motivación de nuestro corazón es reconciliarlos con Dios, tú y yo seremos la respuesta por la que ellos están esperando. ¿Cuántos aman el regreso de Jesús? Tú y yo tenemos una responsabilidad hasta que Él vuelva. Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Es nuestra tarea predicar el Evangelio. Es la tarea del Espíritu Santo convencerlos de justicia, pecado y juicio. Pero si tú y yo no predicamos, el Espíritu Santo no podrá convencerlos. Ay, pero pastor, ¿y si no vemos el fruto? Uno sembró, otro regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Y otros los que cosechan. Si tú y yo solo queremos cosechar, solo cosecharemos lo que no sembramos. Que yo creo que eso va a pasar, cosecharemos lo que no sembramos. Porque hay otros que sembraron con años atrás y sembraron mucho. Y habrá un día en el que esa semilla dará su fruto y estaremos listos para recibir esa cosecha. Pero también habrá un momento en el que tú y yo seremos sembradores y sembradores y sembradores. Y a lo mejor nuestros ojos no los vean, pero un día Cancún se rendirá a los pies de Jesús por causa de una iglesia que opera desde el amor y aprende a despojarse de su comodidad. Tú y yo podemos decir, Señor, yo quiero ser, yo quiero ser tus manos, quiero ser tus pies. Imagínate cada grupo conexión de nuestra familia yendo a cada lugar, cárceles, hospitales. Pastor, ¿por qué no vamos? ¿Tienes esa carga? Ve, hay cosas para las que uno no tiene que pedir permiso. ¿Puedo predicar? Acá no, acá el púlpito es de Johnny nada más. Él me lo presta. Pero allá afuera puedes predicar todo lo que quieras. Si estás esperando este púlpito para soltar tu mejor mensaje, probablemente no llegue. Pero hay un montón de combis, hay un montón de camiones, hay un montón de plazas, hay un montón de mesas, hay un montón de hospitales, hay un montón de, bueno, la cárcel no sé si hay un montón, pero y luego se escapan. Párate allá afuera, al que se escape lo agarras y lo vuelves a meter. Tienes un montón de amigos. ¿Cuántos tienen amigos? Haz una cena con tus amigos. Paga el precio. Usa cualquier pretexto para predicarles. No los voy a traer para sentarlos a la mesa y que mi testimonio les hable. Eso es comodidad. Despójate de tu comodidad y prepara la mesa, sirve la mesa, decórala bien bonita, haz lo que quieras, haz una picaña, una carne asada, hasta la carne de ludín si quieres, lo que sea. Y cuando estén en la mesa,
Diles, la razón por las que están aquí es: uno, porque les amo, y dos, porque necesitan reconciliarse con Dios. Van a pasar cosas ahí, claro. Probablemente te borren del WhatsApp. Probablemente se levanten de la mesa. Probablemente te escuchen y te digan: bueno, si a ti te ayuda, está bien. Pero al final, cuando el cielo se abra y Él vuelva, no tendrán excusa de que nadie les predicó el evangelio. Y Dios no tomará por inocente al culpable. Y la sangre de ellos no estará sobre ti. Pero si tú y yo no les advertimos, la sangre de ellos estará sobre nosotros. Imagínate, piensa un momento. Ay, no, es que yo, pastor, yo ya no sé a quién le voy a predicar. Tengo puros amigos cristianos. Ni cristianos son, porque no van a la iglesia, son primos. Primos lejanos. No. Abre el círculo. Es que yo no me quiero juntar con nadie. No vaya a ser que me contaminen. Claro, te van a contaminar si tú no vives sobrio. Te van a contaminar. ¿Cuál es el otro consejo que Pablo le da? Si no soportas las aflicciones. Claro, te van a contaminar si tu intención es agradarlos, no rescatarlos. Si la intención de tu corazón es rescatarlos, no importa si les agradas o no. No importa si te escuchan o no. Lo que importa es que hay alguien que los ama tanto, que está dispuesto a despojarse de su comodidad para cambiar su condición eterna. Te amo tanto, estoy tan comprometido con el amor que siento por ti, que estoy dispuesto a humillarme, a hacer el ridículo, a equivocarme y decirte que Abraham construyó un arca, con tal de no dejarte en la condición en la que estás. No, ya sé, no es. Pero hay gente que no lo hace porque tiene miedo. ¿Qué le voy a decir, pastor? ¿Qué le voy a decir? Mi mamá me hablaba y me decía: ay, hijo, fíjate que yo quiero compartir de Jesús, pero ¿qué le digo? Y le comencé a decir qué decir. Y cuando lo hizo, le digo: ¿y qué le dijiste? Ay, hijo, no le dije nada de lo que me dijiste. Le dije lo que sentí que Dios ponía en mi corazón. Pues así es. Jesús está en la barca, está en la orilla del mar. Hay unos hombres que son, bueno, no son expertos en pesca, pero ahí estaban pescando. Y les dice: vengan, vengan, les voy a hacer pescadores de hombres. Y el versículo siguiente dice: y al instante dejaron las redes y le siguieron. ¿Cuántos han escuchado que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los... No, tampoco capacita a los que llama. Capacita a los que obedecen al instante. Hay gente que Dios lo está llamando y llamando y llamando y están sentados. Nunca te va a capacitar, pero en el momento que te levantes y vayas, ahí el Espíritu Santo te va a usar. Ahí Dios va a comenzar a hablarte de esa persona. Ahí tus sentidos espirituales van a ser abiertos, tus ojos espirituales van a ser abiertos. Dios va a usar tus manos para sanar enfermos. Dios va a usar tus manos para liberar endemoniados. Dios va a usar tu voz para quebrantar el yugo de los que están cautivos. Dios te va a usar en el momento que tú digas: sí, Señor, yo voy. El cielo sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo espero con todo mi corazón que haya más de uno en Iglesia Restauración Cancún que diga: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. No sé cómo, no sé a dónde, no sé cuándo, pero estoy dispuesto a obedecer al instante. Si hay que despojarse, yo me despojo de mi comodidad. Si hay que amar desde las entrañas, amaremos desde las entrañas. Pero cuenta con nosotros, no tienes que buscar a nadie más. Aquí estamos.
¿Habrá alguno de esos aquí? Yo quiero que hagamos algo. Quiero que te pongas de pie. Ahorita vamos a celebrar la cena del Señor. Mira, algunos de nosotros tenemos el corazón endurecido, Marielita. Endurecido, Mariela, ¿verdad? Sí la tiene. Tenemos el corazón endurecido, lo han pisoteado, le han pasado tantas cosas, hemos vivido tanto, estamos tan acostumbrados, tan cómodos, tan quietos, tan estáticos, tan individuales radicalmente pensando en nosotros. Dios, bendíceme, llévame, cárgame, sáname, libérame, tráeme, cómprame, llévame, hazme, sácame, méteme, tome, me, y luego uno, porque somos ovejas, puro me. Pero el profeta Oseas dice que es tiempo de hacer barbecho, de labrar la tierra para volverla a ser fértil. Y lo único que suaviza la tierra es el agua. Lo único que va a suavizar la tierra de tu corazón endurecida es cuando comiences a derramar lágrimas por aquellos que amas. Nunca estarás dispuesto a hacer algo por alguien que no amas, pero estarás dispuesto a dar la vida por aquellos que sí amas. Yo quiero que comencemos a suavizar la tierra de nuestro corazón. ¿Cómo? Piensa en una persona que ames entrañablemente y que esté lejos de Jesús. No pienses en tu tía que te predicó. Ay, gracias a Dios por mi tía que me predicó de Jesús. Ya se murió, pero gracias. Trae a tu mente una persona, Adri. Ahorita viste un montón. Ahorita viste un montón. Uno. Trae a uno. Sácalo de ahí de donde está. Tráelo. Uno, Caro, uno. Que ames. No superficialmente. No que digas, ay, sí me cae bien. No. Que ames aquí. Que ames aquí. Y que si Jesús volviera en este momento, terminaríamos separados por toda la eternidad. Trae a uno. ¿Cuántos ya lo tienen? ¿Sabes su nombre? ¿Puedes verlo? Cierra tus ojos para que no te distraigas. No me veas a mí. No me veas a mí. ¿Puedes verlo a esa persona? A ese uno que amas entrañablemente, que hoy está lejos de Jesús. Comienza a orar por él. Ora por él. Ora por él. Ora por ella. No lo pienses. Ora. Dile, Señor, alcánzalo. Alcánzalos. Alcánzalos. Alcánzalos, Señor. Alcánzalos. Que se pueda reconciliar contigo. Señor, están lejos de ti. No hay nada que pueda estar fuera de tu amor. Alcánzalos.
Ahora con tus manos levantadas, dile: Señor, úsame a mí. Úsame a mí. Cuando tú preguntes quién irá, yo quiero responder: heme aquí, envíame a mí.